Muy bien, vamos a iniciar, déjenme acomodar esto aquí. Vamos a iniciar con el tema de hoy, con la clase de hoy, que como ya lo saben, se llama la revelación. Vamos a hablar acerca de qué es la revelación. Y la revelación, etimológicamente, o el origen de su palabra, ¿verdad? Es la voz griega o la palabra griega apocalipsis. ¿Okay? Cuando hablamos decimos, el apocalipsis es una castellanización de una palabra griega. ¿Okay? Pero en inglés, ¿cómo se llama el libro? Revelaciones. Entonces, ¿qué quiere decir revelar? Revelaciones, pues sencillamente quiere decir descubrir algo que estaba oculto. ¿Sí? O sea, si ponemos un ejemplo, si pusiéramos un ejemplo, como los magos, ¿no? Tienes algo acá y le pones un pañuelo arriba, está oculto. La revelación es que quitas ese pañuelo, que quitas, la idea es esa, ¿no? Que se quita ese velo, que se da a conocer algo que está ahí. O sea, no se está creando nada, sencillamente se está dando a conocer lo que ahí está. Pero eso es una revelación. Revelación no es algo inventado, no es algo de que surgió esto, no, es algo que ahí está y que sencillamente nos dejan verlo. Eso es muy sencillo, ¿sí? Es una palabra que lamentablemente ha sido muy mal usada, ¿sí? Lamentablemente hablar de revelación después en ciertos círculos cristianos es así como que algo súper espiritufláutico, ¿no? Tuve una revelación. A mí me llama luego mucho la atención cuando vienen con las revelaciones que son en la noche, que desperté y a veces dices, no, ¿te habrá caído mal la cena? Porque esa revelación está bien rara, ¿no? O sea, no tiene como que nada que ver y se le da un toque de misticismo siempre. ¿Han notado eso? Sí. O sea, yo estaba ahí, eran las 3 de la mañana, yo estaba orando y tenía 15 días ayunando y dices, ay. O sea, es como que luego son cosas que se montan para dar una imagen de espiritualidad. Y bueno, efectivamente, pues la palabra de Dios es espiritual, ¿no? Pero debemos de tener mucho cuidado con esto, porque sobre todo en América Latina ha habido este sector, ¿verdad?, en donde se ha abusado mucho. O sea, dentro del cristianismo han habido sectores, como mencionamos hace un rato, antes de empezar la clase, que han abusado de esta palabra, ¿no? Puede ser porque hay una deficiencia teológica profunda, porque también hay fanatismo. O sea, eso es lo cierto, hay fanatismo, ¿sí? Un fanatismo religioso, ¿verdad? Y de pronto en ese cuadro se asegura recibir revelaciones de Dios. Tuve una revelación, el Señor me mostró. Y ciertamente, luego el Señor nos muestra cosas, pero también nos muestra cuando estamos leyendo. ¿Cuántos han estado leyendo sencillamente la Biblia y de repente entran en modo, o sea, estoy leyendo, es como que, ay, híjole, no lo había visto esto. O sea, Dios te está mostrando lo que está ahí. Nos va llevando. Tengo limitaciones, no me olvido de eso, pero Dios me va mostrando, ¿sí? Vamos aprendiendo. El asunto es de que, repito, muchas veces tienen que ver, como vamos a entrar un poquito más adelante, en cosas muy, místicas
y que, no sé, ¿no? Yo creo que en buena medida demerita la palabra revelación y demerita el concepto revelación, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo mencionamos todo esto? Bueno, como latinos hay una base muy fuerte de superstición, ¿sí? De hecho, luego entre creyentes, a veces no se dice, pero, por ejemplo, ¿cuántos lo van ahí van en la calle y hay una escalera y es como, mejor no le paso por abajo? No creo en la mala suerte, pero por si acaso, ¿verdad? O se está, aquí también les voy a decir esto, luego estás en la comida, ¿no? Oye, pásame el salero, ¿no? Y agarras el salero, y lo pasas, y en lugar de agarrarlo es, ponlo aquí, porque no es de mano a mano. Estoy hablando entre creyentes. Ahora, ya no voy a entrar en aquellos que cómo te fue en el horóscopo y que si... no. Digo, yo no estoy diciendo que fue aquí, ¿no? Pero ya estaban así. ¿Seré yo, maestro? No, eso del salero no fue aquí. Fue allá en México, sí, de hecho. Sí, entonces, es importante, ¿no? Ubicar eso. Para que cuando alguien diga, no, pues es que mira, el Señor me mostró que desde un púlpito, ¿no? Se dice, ¿no? A veces pues tenemos acceso al internet y son cosas que se tienen ahí y que muchas veces nos impresiona, como a ver qué, es que el Señor, les voy a hacer una revelación que tuve anoche, iba a predicar y están todos, ay sí, ay, ya casi se ponen la mano y se dejan caer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sencillamente la revelación es una comunicación de algo que Dios, o sea, Dios está comunicando, está descubriendo algo para darnos a conocer su voluntad, para darnos a conocer algo que Él desea. O sea, la revelación tiene propósito, ¿sí me explico? No es para sentirse más espiritual o para justificar luego ciertas cosas que no son justificables, que son errores. Y ahorita vamos a ver mucho de esto, porque ese es el problema que hay en las principales religiones del mundo. Afirman que tuvieron una revelación de Dios, ¿sí o no? Todos afirman que tuvieron una revelación de Dios. Por ejemplo, pues una revelación pudo haber venido como una visión, ¿verdad? Otras, pues vino una voz por ahí. Otras pueden consistir en visión y voz, otras solamente... Ahora, pero pastor, ¿eso puede ocurrir? ¿Eso sucede? Sí. Pero vamos a ver, vamos a analizar. ¿Están listos? Por ejemplo, Moisés tuvo una visión, ¿sí o no? O sea, vio un arbusto ahí que se estaba quemando y llegó y Dios le habló. Hubo cosas que le llamaron la atención. Había algo sobrenatural ahí que le llamó la atención y fue y bueno, todo esto, ¿no? Ya ni qué decir de cuando subió y tantas veces, ¿no? Que hubo manifestaciones muy directas. Pero también podemos leer, ¿verdad?, que Mahoma escuchó el sonido como una campana. Y de ahí viene el Corán. Y él empezó... Fíjense, les voy a decir una cosa. En ninguna parte, por ejemplo, del Corán, hay ninguna afirmación de que es un... Así dice el Señor. En ninguna parte. Eso es nada más para que lo ubiquen. ¿Sí? Pero en ninguna parte. Como libro, entre comillas, libro sagrado, en ninguna parte trae eso. No tiene un orden, ¿no? Las suras que empiezan por acá no tienen nada que ver con las que están acá. Esta sura con esta otra al ratito se contradicen. Es como que tienes a 2 o 3 Mahomas distintos, ¿no? Que tienes a 2 o 3 Mahomas con un pensamiento distinto, ¿no?
de pronto está como, pues, hay algunas suras, yo he leído algunas de ellas, que dices, oye, pues esto va muy paralelo al cristianismo. Ahora, si nos metemos a analizar cosas ahí, él tuvo una cierta influencia, ¿sí? Pero no vamos a hablar ahorita de eso, ¿sí? Pero es interesante ubicar partes de la historia, ¿no? En todo esto. Y al ratito ya ves que hay otras suras que no, o sea, le das la vuelta y hay una sura que ya no tiene nada que ver con esto, que de hecho hasta es contradictoria, ¿sí? ¿Qué podemos hablar de Russell, del fundador de los Testigos de Jehová? También tuvo una revelación, tal fecha, ¿verdad? El Señor va a venir y ahí va la bola de tarugos. O sea, ya cuando el Señor les dijo, nadie sabe el día ni la hora. O sea, el Señor ya lo dijo. Solo el Padre. ¿Sí? Él tiene todo el derecho en su soberanía, pero nadie sabe la hora. Y yo estoy seguro que si alguien le atina, el Señor la cambia, para que no se jacte. No sé, ¿no? Solamente estoy especulando. Pero puso una fecha de que el Señor iba a venir. ¿Y qué creen que pasó? Pues no vino. Entonces fue así como que, ups, perdón, dice el Señor, ¿verdad? Y así, y todavía siguen con sus rollos. ¿Qué podríamos decir de los testigos, de los mormones? Eso es de lo más diabólico que se imaginan, ¿eh? Es diabólico ese asunto. Pero también, pues tuve una revelación y cosas te salen con situaciones que no hay manera, o sea, son perfectamente insostenibles, que no tienen registros, lenguajes que no existen, lentes que, órale, ¿no? O sea, ciencia ficción, pero tremendo. Muchas cosas. El asunto es que el común denominador de todos esos, ¿verdad? De esas revelaciones es que dicen, fue Dios. Todos dicen que fue Dios. ¿Sí o no? ¿Dónde está el punto entonces? En que se contradicen. A ver, tenemos la fe cristiana. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Creemos lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero también hay quienes dicen, bueno, es que esto está en la Biblia, y utilizan la Biblia, no es que la tuercen. Y otros tienen sus propios libros, y otros tienen sus propias cosas, ¿sí? Pero todos afirman que es Dios, pero se contradicen. Entonces, yo creo que una pregunta muy, yo espero que cualquiera de los que estamos acá podamos contestar eso sin ningún problema. ¿Cuál revelación es verdadera? ¿Sí? O sea, que lo podamos nosotros, de lo de Moisés, de Mahoma, de todas las que hay. Sí, pero ¿cuál es la verdadera? Y que la podamos explicar, porque hay mucha gente que te saca con ese argumento. Dice, bueno, pero pues si Dios es el mismo, ¿no? Y todos van para Dios, y también a este le reveló, y a este le reveló otra cosa. Pues cada quien. ¿Sí? El asunto es que hay revelaciones que son verdaderas y hay otras que son falsas. Entonces, en todo esto, mis amados, existe este axioma. O sea, ustedes tengan ahí el axioma. Es decir, un axioma es una propuesta o es una declaración muy clara que no necesita ser comprobada, que no necesita, es decir, es una declaración que no necesita una demostración. Eso es un axioma. Si no, ya lo ven ustedes ahí en casa, ¿no? Hay unos libros así luego gruesos, sí, más o menos, que dice tumbaburros, ¿verdad? Diccionarios, ¿no? Yo lo tuve que buscar ahí, ¿ok? Pero el axioma es Dios no se contradice. Dios no se contradice. Tiene una misma línea de pensamiento en toda la Biblia, desde Génesis 1, ¿sí? O sea, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una misma línea de pensamiento. Después vamos a hablar bastante más que eso. Entonces, pues las revelaciones
que mencionamos son contradictorias. ¿Sí? Todas ellas son contradictorias, excepto una. ¿Cuál es? Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés? ¿Sí? Porque Dios lo mostró realmente, ¿sí? Y va en congruencia con toda la palabra de Dios. Es decir, está registrado. Y fíjense, de hecho, Moisés, que es al que se le atribuye el Pentateuco, ¿sí? O sea, es decir, que él escribió el Génesis. ¿Cómo lo escribió? Sí, o sea, con tanto detalle, con tanto tiempo después. Revelación directa de Dios. Es así, no es dictado, luego lo vamos a hablar más de esto, ¿sí? Es inspiración, es una revelación inspirada, ¿sí? Esto se llama inspiración plenaria de la Biblia, pero lo vamos a ver, nomás le estoy poniendo unos botoncitos, ¿sí? Es inspiración plenaria, no es un dictado. Dios no dictó la Biblia, no le dictó a nadie. No, es que aquí me está, y el Señor le estaba dictando. El Señor no dictó, el Señor inspiró, y cada uno de los escritores aún utilizaron sus propias capacidades, su conocimiento, por eso ves tan diferentes estilos en toda la Biblia, ¿sí? Ves a gente muy educada, tremendamente educada, ¿no? Como un Isaías. Y ves a un recolector de higos. Y ves a un sencillo pastor. ¿Sí me explico? Y ves a un formidable guerrero, por ejemplo, a un músico. Y así. Sin embargo, en todos ellos hay un mismo pensamiento en medio. ¿Sí? Es decir, alguien que lo ve y dice, bueno, es la misma persona quien inspiró esto, no que lo dictó. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, la revelación de Dios se da en distintas maneras, ¿sí? Una de ellas, o la revelación, se divide en estos. Esto es lo que vamos a intentar ver hoy. Pero es la que se conoce como revelación general, que es mediante la creación, por una revelación especial, que es la Biblia, ¿sí? Ahorita los vamos a ver. Hay una revelación encarnada, que ¿quién es esa revelación encarnada? Jesucristo, ¿verdad? Esa es la más formidable de todas, esa es la más asombrosa, es la más... ¿sí? Pero también hay teofanías, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿Las teofanías? ¿Sí? Pues vamos a verlas, ¿no? Vamos a ver cada una de estas, ¿les parece? La primera, la revelación, ¿sí? Es decir, a través de la revelación general. ¿Cuál es esta? Bueno, la Biblia nos dice que en los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Ahora, evidentemente esto es una metáfora, porque los cielos hablan. ¿Sí? O sea, los cielos no hablan. Dice, un día emite palabra a otro día. Entonces, evidentemente es una metáfora, pero que hace evidente lo que está diciendo aquí es cualquiera que voltee y observe los cielos va a decir, alguien hizo esto. Esto no, alguien lo hizo. De hecho, les voy a decir algo. Siempre se pensó, el hecho de decir no, es decir, el punto del ateísmo es algo moderno, ¿eh? No piensen que, o sea, cuando estoy hablando moderno, estoy hablando de unos siglos para atrás. Pero aún en medio de todo eso, siempre se pensó, alguien lo hizo esto. Vemos los mayas y se lo atribuían a alguien más. Los incas se lo atribuían a alguien más. Y así, se lo atribuían a alguien más, pero decían, alguien hizo esto. ¿Sí?
Es decir, porque está esa revelación, te está dejando ver que alguien hizo todo eso que está ahí, todo el sistema galáctico, todo el interplanetario, ¿verdad? La naturaleza de nuestro mismo planeta presenta evidencias de la existencia de un ser muy por encima de todo eso. ¿Sí? O sea, si ves el firmamento y todo eso, dices, qué impresionante. Pues imagínate cómo está el que lo hizo. O sea, ¿cómo será? ¿Cómo piensa el que hizo todo esto? ¿Me están siguiendo? Entonces, la revelación general, en esencia, es esto, ¿verdad? Es que a través de la creación, Dios se revela, y Dios revela parte de sus atributos. ¿Como cuáles? Su omnipotencia, ese es uno de ellos, y es muy importante. Y como lo hemos mencionado, omnipotencia no es nada más decir, lo puede todo, tiene el poder para hacerlo. Omnipotencia tiene que ver con eso, pero también con lo gobierna y lo controla todo. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y ya en más adelante vamos a ver los atributos de Dios, y esas van a estar espesas. ¿Sí? Pero es muy importante eso, o sea, no nada más, sí lo puede hacer todo, sí, pero lo controla todo. O sea, sí tiene el poder para hacerlo y tiene el poder para gobernarlo. De hecho, ese es el asunto, Él gobierna. Ese es todo el tema. No, pero a mí me parece como que no, como que anda ausente por allá. Él gobierna. Tú puedes pensar lo que quieras, pero Él gobierna. ¿Sí? No, pues yo no creo, pero Él gobierna. ¿Ves que yo no creo que alguien hizo todo esto? Esto fue... Él gobierna. Es decir, lo que una persona crea o deje de creer no altera en nada a Dios, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable, por ejemplo. Es decir, no cambia. No, nada, ni tantito, ni se pone nervioso. Pero seguimos, ¿no? Entonces, la creación de Dios es un testigo, y esto miren, aquí estamos pisando distintos aspectos de teología. Por ejemplo, aquí estamos pisando teología sistemática un poquito, porque estamos yendo ordenados, ¿no? Pero eso es en teología sistemática, así se le conoce como la revelación general de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la revelación general de Dios? Pues esencialmente muestra de que alguien hizo todo, que hay un arquitecto que es infinitamente sabio y al mismo tiempo es un administrador impresionante, ¿verdad? Que todos los elementos los distribuyó correctamente, ¿verdad? Por eso cosmos, la palabra cosmos no quiere decir estrellas y todo eso. Cosmos es orden y belleza. ¿Sí? Les dije la otra vez, ¿no? Por eso la palabra cosméticos. O sea, voy ahí y tengo ahí mis pinturitas, tienes tus cosméticos, pues para darse una ordenadita, ¿verdad? Los hombres también tenemos nuestros cosméticos, algunos no los usan, pero ahí están, ¿no? Ahí está el cepillito, ahí está el gel, bueno, para los que tenemos uno, ¿sí? Los que tenemos que, o los que nos vamos quedando sin qué peinar, pero ahí vas ordenando, ¿verdad que sí? O sea, yo los veo a todos ustedes bien guapos, bien bonitos, volteados y ven, digo, ay, qué bien. Les aseguro que no amanecieron así. ¿Sí? Les aseguro que no amanecieron así, se tuvieron que dar su ordenadita. Yo soy como Disney, yo tengo una... ¿Verdad? Muchos dicen su manita de gato, otros su manita de tigre, otros su garrita de oso, pero aquí estamos y todos muy guapos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que ahorita nada más que ubiquemos el concepto. La revelación general es a quien tiene la revelación general. Todos los hombres.
Todos los hombres tienen esa, digo, evidentemente, y alguien dice, no, pues yo no creo que lo hizo Dios. Bueno, pero ese ya es déjenme ponerlo así, no me gusta mucho la frase, pero es cierto. Pero eso ya es una construcción que ya tiene. Es decir, no nació siendo ateo. Nadie nace siendo ateo. Algo pasó. Generalmente es eso. Algo le pasó que está enojado con Dios y niega su existencia. No de que no crea, es que la niega. Porque analicen, si no existe, ¿para qué lo niegas? ¿Por qué vas a negar algo que no existe? ¿No? Es como todo el tema trans de ahorita, ¿no? Es exactamente como el tema trans. No, pues es que, voy a decir la palabra, ¿no? Pues es que los genitales no tienen nada que ver si eres hombre o si eres mujer. Entonces, si no tiene nada que ver, entonces ¿para qué lo mutilas? Entonces, la mutilación te hace ser algo. O sea, si lo tienes, ¿cómo? O sea, son sencillas reflexiones. No sé si lo alcanzan a ver. Pero, repito, nadie nace siendo ateo. Todo el ser humano tiene esa revelación natural. Vamos a la que sigue, la revelación especial. Más adelante vamos a entrar en bibliología, ¿no? Le vamos a dar duro, ahí va a ser la parte esencial de este curso. Pero bueno, esa es la revelación especial. ¿Qué nos dice la palabra de ella misma? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está, la palabra es viva, es la revelación especial, es la palabra escrita, ¿sí? Es decir, ya no es algo general, ya hay cosas específicas, ¿sí? La revelación, por ejemplo, la revelación general es, ay, todo esto, alguien lo hizo, ¿cómo está? Bueno, la revelación específica es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya empieza a describirte con detalle, ¿sí? Ya te empieza a decir, en el primer día, en el segundo, aquí terminó. Ok, eso ya es específico, ¿sí? Y esto ya lo vemos nosotros desde los comienzos, por ejemplo, ya de la Biblia, que es Job, que se entiende que es el libro más antiguo, o que describe ya la parte cultural, pues, de lo más antiguo. Es decir, que fue el primer libro, además, ¿sí? Entonces, la Biblia o las escrituras, yo les quiero animar siempre a que en sus escritos, algunos se me fue, no me traje aquí sus tareas, pero cuando decimos escrituras, yo les animo a que lo pongan siempre con mayúscula. Cuando digamos la palabra de Dios, palabra con P mayúscula, ¿sí? Porque es algo propio. Entonces la escritura es la revelación especial de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habló y habla a través de ella. Porque su misma palabra escrita atestigua, ¿sí?, que es viva y que es eficaz, que tiene eficacia, que no son palabras sueltas al aire, que así como que bueno, pues no pasan nada. No, sí pasan. Es tan poderosa, es tan viva y es tan eficaz que con su palabra creó los cielos y la tierra. Eso tengámoslo también siempre presente. Y la palabra, cuando veamos nuestra Biblia, es poderosa, es tremendo. O sea, obviamente, ¿no? Si vemos nada más el libro, pues dices, bueno, pues esto es papel pero es el contenido de eso, ¿no? Y eso lo hace valioso, que es muy poderoso.
Eso tiene una capacidad creadora impresionante. ¿Sí? Entonces, a pesar de que fue escrita en un lapso alrededor, digo números más, años menos, de 1500 años, desde que se empezó a escribir el primer libro hasta el último, más o menos pasaron 1500 años. A pesar que lo último que se escribió pues fue hace más de 2000 años o alrededor de 2000 años, ¿sí? El mensaje de la Biblia sigue siendo aplicable y siempre ha sido aplicable para toda la humanidad. No importa el lugar en donde esté, no importa la cultura que tenga, no importa el idioma que hable, no importa, ¿sí? Porque la palabra de Dios es absoluta, es verdad absoluta. No es relativa a un tiempo, a una forma, a un grupo determinado. No, es que eso es nada más para los judíos, dicen algunos, ¿verdad? Hay algunas promesas, hay algunas cosas que son muy particulares, que son muy específicas para una nación muy específica, en donde nosotros no entramos ahí ni por aproximación, ¿sí? Que podemos tomar enseñanzas espirituales de eso, sí, pero hay cosas que son muy específicas para esa nación, ¿sí? Entonces, su validez, esa no expira, hermanos. No tiene fecha de expiración, ¿sí? Entonces, esa es la revelación especial, ¿sí? Seguimos avanzando. La otra es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí mismo en Hebreos 1:2 ya lo hemos visto. En el versículo 1 dice que Dios ha hablado a lo largo del tiempo de muchas formas, de distintas cosas. Dice, pero ahora, dice, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Fíjense, nos ha hablado en el Hijo, ¿sí? A quien designó heredero de todo, por medio del cual también hizo también el universo. Entonces, el Señor Jesucristo, mis amados, es la más grande revelación de Dios al hombre. Magnífico, tenemos la Biblia, gloria a Dios, ¿sí? Bueno, Él es el Verbo encarnado. Por eso esto es muy importante. Yo no concibo cuando alguien dice que ama al Señor y que le interesa Dios y que le interesa Cristo, pero que no le interesa su palabra. El asunto es que la palabra y Cristo es lo mismo. O sea, Él es el Verbo, Él es la palabra hecha hombre. Yo rechazo la palabra. No, la Biblia está rechazando a Cristo directamente. Es un rechazo personal, ¿sí? Él se hizo hombre, se humanó, ¿verdad? Y bueno, ha vivido en medio nuestro y, como mencionamos, constituye la más grande revelación de Dios. No hay revelación más grande. No hay nada que revele más a Dios que la persona misma de Jesucristo. Y eso es formidable, ¿sí? Entonces, fíjense, vean el tamaño de esto. El Señor le dijo esto a Tomás, ahí en Juan 14:9. Quien me ha visto a mí, ¿a quién vio? Ha visto al Padre. Bueno, pero sí, cuando vayamos al cielo y cuando muramos vamos a llegar y vamos a ver al Padre. El Padre no lo vamos a ver, es espíritu. Vamos a ver a Cristo. ¿Sí? No, y pues ahí vamos a ver a los ángeles y todo. ¿Quién te dijo? Si los ángeles son espíritu. A lo mejor no sabemos nada de eso. Que luego nos imaginamos a los ángeles, ¿no? ¿Cómo son un ángel? No, pues han de decir así como de 2 metros, bien guapote, con unas alas así, que ay, yo quiero que me eche vientecito de eso. Y no ves, en la Biblia nunca
a ningún hombre alado. Lo ves al lado de alguien, pero no que tenga alas. La idea de un hombre que tenga alas, eso ya es una cosa bien medieval. O sea, ya hace como 5 o 6 siglos cuando salieron con esa idea apenas. O sea, entonces es una idea muy reciente. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo son los ángeles? Pues no dice. Y habla de los querubines, pero no de los ángeles. Habla de querubín, es decir, hay angelología en la Biblia, y eso también vamos a ver algo de eso, pero los querubines no son en figura de hombre. ¿Sí? No, ahorita no, preguntas hasta el final. Entonces, que tengamos ese tiempo. Nada más anótala ahí para que no se te olvide. Pero querubines, eso no te dice la forma. De hecho, me voy a meter un poquito más para allá. Los querubines siempre se concebían. Acuérdense que esto es cómo se concibe, ¿sí? Eran como un animal con rasgos humanos. Pues me gustó mucho el video que mandaste, Corina, porque luego generalmente se tiene, es que cubre, ¿verdad? Con sus alas se estaban cubriendo, pero ya la idea de que era una persona con alas, eso es bien reciente. Isaías no estaba viendo eso, porque no existía esa idea en ese tiempo. ¿Lo alcanzan a ver? Es un ejemplo nada más. Pero es que yo tuve una revelación y a mí el Señor se me apareció y los vi así. Bueno, está bien, pero no está en la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, no coincide con lo que está en la Biblia, pues no sé. Ya no me meto más para allá, ¿no? Pero cuando ya regreso aquí, perdón que me fui un poquito de lado, ¿no? Cuando dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el que me vio a mí, el que me está viendo a mí, ha visto a Dios. Qué impresionante declaración, ¿sí? Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, ves a Dios haciéndolo. Están viendo a Dios hacerlo. ¿No les parece impresionante eso? Amén. ¿Sí? Entonces, pues esta generación, ¿verdad? De discípulos, ellos vieron a Dios, hermanos. Ellos comieron con Dios. Se les recargaron. Ahí había uno que se le acomodaba en el pecho, ¿verdad? Y literalmente estuvieron físicamente con Dios. Qué tremendo, ¿no creen? Ahora, bueno, pues nosotros lo vamos a ver, lo vamos a conocer. Hay una litografía que a mí me gusta mucho que se llama Primer Día en el Cielo. En alguna ocasión se las mandé, creo, por ahí. Pero es así de una mujer que llega pero un abrazo, o sea, se ve la expresión, o sea, del Señor, o sea, ellos abrazándose, ¿no? Y, pero ¿cómo tendrá tiempo para cada uno de nosotros? Pues es Dios, ¿se acuerdan? Y en la eternidad, omnipresente. O sea, es Dios, y pero ¿cómo va a ser eso ahí en el cielo? ¿Verdad? Pues ya no falta mucho. Sí, cada día nos falta, cada día que pasa falta un día menos para verlo. ¿Sí? Veámoslo así, cada día que estoy viviendo es un día menos para verlo. ¿Sí? Entonces, pues ellos vieron a Dios, y esto es muy significativo, hermanos. ¿Sí? Porque hay una línea que es irreconciliable, ¿verdad? Que la traza, que la divide. Es decir, la persona misma de Cristo separa eso entre lo falso y lo verdadero. ¿Sí? Así de trascendente es. Así de trascendente es. O sea, tiene esa línea. ¿Vamos bien hasta aquí? Y bueno, qué maravilla
que pues este Dios eterno, ¿verdad? Es Padre eterno, es Hijo eterno. Pues para ser Padre eterno es porque siempre tuvo que ser Padre, nunca empezó a ser Padre, es Padre eterno, ¿verdad? El Hijo eterno, ser Hijo es porque procede del Padre, no es creado, luego lo vamos a ver también, pero en ese entendimiento, que se hiciera hombre y viniera, hermanos, a morir por nuestros pecados. No sé si, a ver si lo digo bien, a ver si me acuerdo, porque ahorita luego se me lengua la traba. Pero alguien dijo por ahí, ¿no? Es que Dios se hizo hombre para que, ¿cómo era? Que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Qué profundo, ¿no? O sea, el Hijo de Dios se hizo hombre. Eso es, ¿sí? Así es. Ahí es una... eso para ponerles una mosca en la oreja y para confundirlos tantito, eso es algo que se llama unión hipostática o hypostática. Son dos naturalezas, ¿sí? Son dos naturalezas en una misma persona. 100% Dios y 100% hombre. Sí. Pero ya igual, nada más es para confundirlos tantito. Seguimos. El otro punto es a través de actos individuales, ¿verdad? Actos individuales, miren, en el Antiguo Testamento hay un montón de esos. Hay muchas revelaciones de parte de Dios con actos individuales. Y quiero mencionar esencialmente estas tres formas de estos actos individuales, ¿sí? Es decir, acciones de Dios. No cosas que el hombre hizo para llegar a Dios, porque eso no es posible. ¿Sí me explico? Es Dios haciendo una manifestación, pues, pero ¿cómo puede ser eso? Pues Él es Dios. Que no se nos olvide. La primera de ellas, como la mencionamos hace un momento, son las teofanías. Es decir, son apariciones de Dios, ¿sí? A su criatura para decirle algo, para comunicarle algo. Esa es una teofanía. Dios se mostró de alguna manera a alguien. Por ejemplo, lo que mencionamos de Moisés, ¿sí? Ahí la zarza ardiendo ¿y quién estaba hablando? ¿Era la zarza la que hablaba? Era Dios, que se manifestó por medio de eso. Fue una teofanía. ¿Alguien más volvió a recibir una revelación así? No, nada más fue única. Nada más ahí. Esto es bien importante entenderlo, porque luego cuando se habla de esto, miren, luego me atrevo a decir que llega a haber en estos puntos cierta fascinación. O sea, y lo digo bien con el término de fascinar. Es como si hubiera algo, no sé, que no es real. ¿Sí me explico? Pero una teofanía de Dios es muy real cuando es Dios. Porque también la mente del hombre le puede jugar una pasadita, ¿eh? Luego al ratito andan viendo cosas que no son. Y dicen que es Dios. Y eso ya es un problema. Entonces, en el Antiguo Testamento es muy rico en esta clase de figuras, de teofanías. O sea, manifestaciones de Dios. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, la de Gedeón? Pidió pruebas, ¿no? Bueno, ahí se manifestó Dios en eso. Que es algo extraordinario. Ahora, fuera de él, ¿quién más lo hizo de esa forma? ¿Sí? Así, me refiero como Gedeón, que los vellones, nada más Gedeón.
¿Sí me explico? O sea, pero era Dios comunicando algo, Dios diciendo algo, Dios afirmando algo. Es decir, hay propósito. Siempre hay propósitos. Luego esas revelaciones sueltas que son como una bala perdida, que no tiene ningún propósito, que tenga sustento en la Biblia, ahí es en donde debemos de tener siempre mucho cuidado, hermanos. Siempre amarremos todo lo que me digan, amarrémoslo con la Biblia. ¿Sí? Porque existe ese riesgo de que al ratito, yo oí esto y fue una teofanía la que tuve, Dios se me apareció, Dios me mostró esto, y al ratito ya todos quieren verlo de la misma forma. Ya todos quieren esa misma experiencia, y al ratito empiezan a vender esa experiencia. Y a ver, pásenle al frente, ¿cuántos quieren ver? Pásale, ¿cuánto le damos? ¿Cuánto le damos? ¿Sí? A ver, marchante, usted pásele acá, y del tamaño de su ofrenda, y le va más grande la teofanía. Y lamentablemente hay quienes la compran, y están comprando un engaño. ¿Sí? Eso es muy importante también tenerlo en claro. Entonces, repito, es muy rico. Nosotros podemos ver el caso de Abraham, ¿no? Ahí cuando llega y le anuncian que Sara va a tener hijos, los ángeles cuando van allá con Lot, ¿verdad? Sacarlos de Sodoma y de Gomorra, o sea, sacarlos de ahí. ¿Y qué eran unos angelotos y traían las alas así? No, pues eran unas personas, nada más. O sea, un mensajero, un ángel, eso quiere decir mensajero, no quiere decir persona alada. ¿Sí? Ese es Birdman. O Batman. Sí, no, Batman no, porque Batman tiene capa. Sí, me doy a entender, hermanos. Entonces, fíjense, por ejemplo, dentro de las teofanías en el Antiguo Testamento, cómo se estuvo mostrando esencialmente a los patriarcas. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Hubieron teofanías. ¿Se acuerdan de Jacob? Un sueño y pum, esto es una escalera, está conectado aquí, aquí se superpone el cielo y la tierra. Ay, ¿qué hago? O sea, y así, o sea, cada uno de ellos, ¿verdad? Sin embargo, después ya en el Éxodo, o ya cuando nosotros ya vemos en el Éxodo, las teofanías es como que y se limita la aparición del Señor y su manifestación física en el tabernáculo. Lo podían ver también al Señor guiando al pueblo por el desierto, ¿verdad? De día una nube impresionante que los cubría del sol, porque caminar en el desierto en el verano al rayo del sol, ahí te encargo, ¿eh? O sea, ¿qué crees que le hace una hora de caminata a un niño o a una madre recién parida? O a las ovejas recién paridas. Ya no caminar, nomás estar paradito ahí, en donde no hay ningún arbolito ni por aproximación. Sí, 50 grados, sombra. O sea, en el desierto o en lugares así, tú pones una lámina, es más, sobre el toldo de una lámina o sobre un auto, ¿verdad? Sobre la lámina ahí, le avientas un huevo a mediodía y tienes huevos fritos. Ahí tienes unas planchas. ¿Sí? Hay lugares allá en México, muy cerca de donde venimos, de que el calor es tan pesado luego y el concreto pues absorbe tanto calor que muchas veces los tenis se desprenden, se enchuecan, se desprenden. ¿Cómo la ven? No quiere decir de que todos andan ahí pegados, ¿no? Pero de repente algún tenis ahí quedó, ¿verdad? Ya llegó, ya traes el pie todo así, ¿no? Entonces, y de noche la columna, porque ya de noche, de día está el calor severo, pero de noche es bajo cero, ¿sí? Y así, pero con el tiempo otra vez, ya después ya fue
en el tabernáculo, ¿sí? Después el templo. Y ahora, ¿en dónde vive la plenitud de Dios? Nosotros. Tenemos un tesoro impresionante en unas vasijas de barro, el material más corriente que hay, más barato que hay. Es polvo y agua. Eso es el barro, ¿sí? Entonces lo importante no es la vasija, lo importante es el contenido. El tesoro no es la vasija, es lo que está adentro. Y ha habido en los últimos años pues un énfasis no en el tesoro, sino en la vasija. ¡Ay, qué vasija tan especial! La vasija, lo que lo hace especial es lo que lo trae adentro. Lo que le da el valor es lo que trae adentro. Estamos aquí. Entonces, el último punto, ¿sí?, son las comunicaciones. Me regreso un poquito con el tema de las teofanías. No quiero que se me quede ahí, pero recordé algo en cuanto a esto. Dentro de lo voy a decir así, dentro de la teología católico-romana, son muy dados a las teofanías. ¿De dónde creen que sacan quién sabe cuántas miles de vírgenes que hay? Que ya se apareció acá, que ya se tuvo esta otra. Todas esas son teofanías, son falsas, ¿no? Pero a lo que voy es una práctica que se tiene. Bueno, ya cierro el paréntesis. Vámonos a las comunicaciones. ¿Cómo son esas comunicaciones? ¿O qué es? Pues comunicación es un acto de dos vías. Es decir, Dios no está hablando al aire, Dios no revela, no dice algo al aire, sino que quiere transmitir un mensaje, quiere transmitirnos su voluntad, ¿sí? En algunos casos, pues vemos nosotros en la Biblia que hubo en una forma individual, ¿verdad? Con Moisés, ahí en el monte Sinaí. El monte Sinaí, por cierto, no es un cerro, ¿eh? El monte Sinaí es una cadena montañosa. Entonces, cómo se mete y está por acá. Imagínense ustedes las primeras tablas hechas por el dedo de Dios. Dios haciéndolas y Moisés dice, órale. Y al ratito hace su berrinche como tú y como yo lo hacemos luego y rompemos lo que Dios nos da. Sí, hacemos nuestro berrinche, no lo quiero, sí, no, sí, por lo que sea. Y al ratito, bueno, pues escríbelo tú. Tienes que hacerlo, ¿no? Pero eso fue ahí en público. Pero hubo una comunicación también que Dios hizo a todo el pueblo, en ese mismo lugar. Estuvo medio aterradora el asunto, pero comunicó algo. Entonces conmigo no se juega. Yo soy el Dios de la gloria. Yo pongo los límites, hasta aquí se pueden acercar. Ay, pero ¿por qué no? Pues porque Dios sabe, porque, mis amados, la santidad de Dios es maravillosa, ¿sí o no? Pero en nuestro estado es muy peligrosa. En nuestro estado es muy peligrosa. Y Dios no quiere que nos pase nada. Por eso hice hasta ahí. ¿Por qué? Pues porque no están en condiciones de acercarse. Lleguen hasta ahí y se empieza a mostrar y todo el pueblo, ay, no, Moy, que te hable a ti, después tú nos pasas el mensaje. ¿Sí? Pero no queremos que Dios nos hable. Primero ahí estaban, sí, a ver, háblanos Dios. Sí, queremos hacer pactos contigo. Y Dios, no, mira, no es necesario. No queremos pactar contigo, ¿verdad? Y, ok, ahí les va. Y se manifiesta y empieza ahí. Bueno, háblale a Moisés y ya nos pasa, pues ¿para qué hacemos todo esto? ¿Sí? Lo alcanzan a ver, pero son distintas formas y en todo esto hay distintas categorías que nosotros vamos a encontrar, porque Dios no tiene problema en comunicarse con nosotros, hermanos. Pero ¿cómo le habló Dios a los quién sabe qué? Si ellos ni Biblia tenían, ¿y cómo les ha hablado?
¿Ustedes piensan que Dios tiene algún problema para comunicarse con alguien? Lo puede hacer en el momento que Él quiera, de la forma que quiera, con quien quiera, porque es Dios. O sea, miren, por eso es muy importante, también hago un paréntesis, cuando oramos por alguien, estemos descansando en eso. Dios le puede hacer saber. Dios va a estar ahí, Dios le va a mostrar. ¿Sí? Y muchas veces Dios ya les está mostrando, Dios les está hablando, pero rechazan. Eso es lo más común. ¿Se acuerdan como la historia aquella de la viejita en la inundación? ¿No se acuerdan de esa? Bueno, pues resulta que vinieron las lluvias, ¿verdad? Y empieza a subir y todo, y ahí llegan en una camioneta primero, ¿verdad? Ahí una viejita, una hermana, la hermana Tenchita, no hay ninguna Tenchita aquí, ¿verdad? La hermana Tenchita, si no era su tocaya, ya, así quedamos. Pero ahí está la hermana Tenchita, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? ¿No gusta pasar a tomarse una tacita de café? No será mucha molestia, no. No, mejor agarre sus cosas y vámonos. Nosotros la vamos a llevar a un lugar seguro porque la lluvia se viene. El Señor me va a salvar. ¿Ok? El agua empezó a subir. Pues doña Tenchita ya se baja ahí al segundo piso porque ya el agua ya estaba. Y llegan en una lancha. ¿Verdad? Ahí. Hermana, vámonos. No. El Señor me va a salvar. ¿Sí? Sigue subiendo el agua y se va al techo. Y ahí está en el techo. Y llegan en un helicóptero. Vamos a bajarla, vamos a agarrar. Ustedes déjenme en paz. El Señor me va a salvar. Él va a venir por mí. Y pues se ahogó. Y llega allá, ¿verdad? O sea, llega allá. Señor, ¿y por qué no me salvaste? Te mandé camioneta, te mandé hasta helicópteros, te mandé. Y tú no quisiste, no respondiste. Pero yo te estuve hablando, yo estuve actuando. Y muchas veces Dios está así. Pero estamos nosotros esperando. Miren, no sé si decirlo de esta forma, pero ahí les va una revelación. El asunto es que la respuesta de Dios no va a venir en los términos que yo lo pido. Va a venir en los términos que Dios quiere. ¿Sí? Pero a Gedeón, sí, él le puso acá y pues a Gedeón, pero a ti no. O sea, ¿por qué muchas veces queremos duplicar eso y tomar eso que está en la Biblia como algo único para hacerlo una experiencia propia? Una teofanía de esas, por ejemplo. ¿Por qué? Si lo alcanzamos a ver, hermanos. Y nosotros tenemos que vivir relax en el sentido de Dios me va, o sea, yo más bien, Señor, dame la inteligencia. ¿Se acuerdan de las limitaciones? Dame el discernimiento. Déjame ver para cuando tú me quieres enseñar algo, cuando tú me quieres mostrar algo, yo la respuesta rápido. Y no perderme en cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas categorías? Pues las visiones, como Daniel, ¿está bien? Vio cosas, como Juan, vemos en el Apocalipsis, él vio cosas. Ezequiel, estuvieron bien raras esas que vio Ezequiel, ¿no? Pero unas ruedas, ay, dices, ¿y esto? Uy, pues quién sabe, ¿no? Yo hasta ahorita digo, ay, Señor, pues tú sabrás por qué no me muestras nada así, porque a lo mejor me da un infarto. No lo sé, ¿no? Pero fueron visiones, fueron cosas muy claras y les comunicó algo. También en sueños, ¿sí o no? Por ejemplo, vemos que siempre a José, ahora sí que el padre adoptivo del Señor Jesús, siempre fue en sueños, le habló en sueños. Y se despertaba y él sabía, Dios me habló. Y obedecía. ¿Sí? O sea, él tenía esa claridad, Dios me habló, obedezco. Pero se los mostraba de esa manera. Pero también hubo comunicaciones de boca a boca, ¿verdad? Pues Dios hablándole a Adán, ¿sí o no? Diciéndole a Enoc, a Moisés, a Pablo, ¿sí?
Ay, Pablito, te estás tratando de deshacer de algo que no te puedes deshacer, Pablo. Y te quieres deshacer de él pateando, te estás lastimando cada vez que te quieres deshacer de mí. Tú solito te lastimas. ¿Sí? Entonces, en todo esto, ¿sí quedó claro? Esas formas. Bueno, vamos a ver los milagros, ya por último. Y bueno, también tratando ahí el tema de boca a boca, pues muchos pudo haber sido personas también, pero también en multitudes, ¿no? En el bautismo del Señor, todos oyeron. ¿Se fijan? Entonces vámonos ya al final, porque ya están con su jarabe tapatío aquí ya dándole, ¿verdad? A ver a los milagros. ¿Cuál es el miren, muchas veces decimos, bueno, es que es un milagro sobrenatural. Es como decir un milagro sobrenatural, es como decir subo para arriba. O sea, ¿qué es un milagro? Es una acción que va totalmente, que no está ajustada a ninguna ley natural. No se ajusta. Si yo dejase caer algo, ¿verdad? Y no cae, sino que va para arriba, que no sea un globo con helio, ¿verdad? Pero si dejo un pedazo de plomo, ¿verdad? Que se cae, ¿cómo que pesará más, un kilo de plomo o un kilo de acero? Un kilo de todo. El plomo es lo mismo, es un kilo. ¿Sí? Entonces, que lo sueltas y se queda ahí y va para arriba y se empieza a mover. Eso ya es algo, ay, qué miedo, ¿no? Pero eso ya es algo milagroso, es decir, eso ya está fuera del ámbito natural. Ya es sobrenatural, eso es sobrenatural, está por encima de lo natural. Y el accionar del Señor, ¿verdad? Sus milagros, pues fue un medio que Él utilizó para mostrar que Él era el Mesías, el enviado por Dios, Dios mismo, y que todas las cosas que Él hacía, ningún ser humano las hacía. Y eso era algo que los tenía maravillado a la gente, ¿sí o no? Es decir, nadie puede hacer las cosas que Él hace. O sea, digo, sí hay por ahí algunos vendemilagros ambulantes y exorcistas ambulantes, todo eso se daba, ¿sí? Sí, pero como Él, no, lo siento, pero eso estar levantando muertos, ¿sí? Dices, bueno, también hubo profetas que lo llegaron a hacer, sí, pero cada uno de los milagros del Señor tenía que ver con el hecho de asegurar, yo soy el Mesías, yo opero de una manera sobrenatural, como es Dios. ¿Nos debe de sorprender que Dios haga milagros? No, porque Dios está por encima de eso, ¿sí? Dios está muy por encima de eso. Dios no se sujeta a las leyes naturales, Él las establece, pero Él está por encima de ellas. Y Él puede irrumpir en cualquier momento en lo natural y hacer algo sobrenatural, como fue en el caso del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que la realización de milagros por parte del Señor son una forma de revelación de parte de Dios, ¿sí? De que Jesús es el Hijo, que Jesús es Dios. ¿Está bien? Y que vino a salvarnos, y que entonces vemos que todas las cosas que Él hizo apuntaban a un propósito, la salvación del hombre. Que podemos creer en Él, que podamos descansar en Él para salvarnos, porque eso fue lo que Él dijo. O sea, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Sí, a eso he venido. No vine para hacerlos, para entretenerlos con milagros. No. O sea, vine para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y cuando Dios, cuando el mismo Señor Jesucristo obraba en algún milagro, cuando Él decidía hacerlo en su soberanía. Porque se acuerdan que
estuvo ahí con Herodes y Herodes, a ver, aviéntate un milagrito. ¿Sí? Pues no es para entretenimiento. Y es, el Señor, pues, aunque lo hiciera, no vas a creer. Entonces, sí, o sea, ahora sí que ¿para qué te añado condenación? ¿Para qué te hago la piedra más grande? Así ya con la que tienes es suficiente. O sea, si me preguntan a mí directo, yo considero que cosas como esas son actos de misericordia de Él. Aún ahí en ese momento el Señor mostrándoles misericordia. ¿Cómo la ven? Amén. Tremendo, ¿verdad? Y bueno, pues yo sé que les va a dar mucho, ya terminamos con esto, yo sé que esto les va a dar mucho coraje.